Bueno, Boker Top, bienvenidos, Shabbat Shalom para todos. Nuevamente, pues las personas que se vinieron conectando en el transcurso de la lectura, que no he saludado, pues los saludo a mis amigos que están por ahí. Algunos de ellos leyeron algunas aliyot. Saludos, bendiciones desde acá de Chocontá. Bueno, nos encontramos acá desde las montañas de Chocontá, por invitación de Moshe y su querida comunidad, con mucho temor y temblor, compartir algo que sí quisiera decir primeramente es, cada comunidad, cada grupo de personas, cada familia de creyentes, tiene cosas que otras no tienen. Y dentro de esa gran multitud de maneras de proceder con un ceder quiere decir un orden de, del servicio de Torah en un Shabbat, pues hay cosas que son diferentes. Por eso hoy, bajo la cobertura, la dirección de Moshe, nos acogemos como ustedes siempre han y acostumbran a llevar su servicio, la manera como ustedes lo hacen y para nosotros es gratificante ver que en la multitud de maneras de seguir un servicio nos podemos adaptar. Bueno, me presento primero, mi nombre es Giovanni Burgos, casado con mi esposita, está por acá, se llama Carolina. Algunos de ustedes me conocen, otros no tengo la oportunidad de conocerlos personalmente, ni de pronto por virtualmente tampoco. Eh, Soy una persona estudioso de la Torá. Si se puede decir puedo dar una pequeña resumen de mi relación con Dios. Vengo del catolicismo, se puede decir el tradicional, desde que fui bautizado por mis padres. Después, en el año 2005, en Estados Unidos, cuando viví en la Florida, eh, llego a una comunidad, a una comunidad cristiana. Allí tuve mi primera encuentro con el Señor, un choque bastante fuerte, positivo todo. Después me congrego en una gran iglesia acá en la ciudad de Bogotá y en el año 2013 viajo a Israel, súper impactado. El viaje a Israel fue para mí la apertura de muchos canales y muchas cosas que estaban ocultas a mi vista y las cuales fueron todas positivas, porque cuando llego de Israel ya me había retirado de la iglesia en Bogotá y llego con un concepto, llego con unas ideas y todo esto guiado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, y enseguida empiezo a indagar en la parte del judaísmo, eh, obviamente sin nunca perder la, la piedra angular, la roca de fundación que es nuestro Mesías Yeshua. Me vuelvo pues un estudioso inquieto de la Torá. En el año 2014 ingreso a la Yeshiva Shubu en inglés. Manejo el inglés perfectamente, gracias a Dios. Estudié en Estados Unidos. Eh, Mi carrera la terminé allá en New Jersey. Entonces me ha gustado siempre leer tanto en inglés como en español, lo cual ha sido una gran ventaja para el estudio de la Torá. En el año 2000 empecé a estudiar, bueno, en el 2014 muy buen alumno. Más que todo, creo que la que estaba compitiendo en ese momento era mi carne. Realmente por el rabino Shapira tenía un sistema de puntuación, de quién iba avanzando más, y como pues yo fui uno de los pioneros, fundadores, como estudiantes obviamente, de los primeros, de los Rishonim, entonces siempre me gustaba verme en los primeros lugares, pero me di cuenta y el rabino también se dio cuenta que ese sistema de puntuación lo único que estaba creando era una competencia por el ego, por el,
por sobresalir, debido a la puntuación, y él lo quitó, lo cual fue bueno en su momento. Avancé muchísimo en la yeshiva hasta el año 2000, yo diría año 2018, que en el año 2017 surge algo muy importante en la vida mía y en la vida de mi esposa, de nosotros, en la medida que fuimos acumulando libros personales. El Señor nos fue guiando hacia crear una biblioteca, no una librería, una biblioteca donde los libros estuvieran a disposición del público. Es así cuando fundamos para una fiesta de Rosh Hashanah, un Yom Teruah, del año 5777, año 2017. Recuerdo mucho la fecha porque era septiembre 23, cumpleaños de un amigo, y también ese día era el fenómeno astronómico cuando se unieron los planetas y que pues empataba o coordinaba mucho con el texto bíblico en el libro de Apocalipsis capítulo 12, la mujer encinta y el planeta del Mesías, Júpiter, y la posición del Sol y la posición de la Luna daban a entender que se estaba cumpliendo ese pasaje bíblico, de lo cual sucedió realmente desde el punto de vista astronómico, y abrimos Merkabah Café ese día. Duramos abiertos 2 años, cuando más o menos para el mes de febrero del 2020 ya pues no se pudo seguir con la biblioteca. Era Biblioteca Café. Somos también apasionados del café con mi esposa. Nos gustaba mucho, hicimos los cursos de barista básicos para entender un poco más del tema. Entonces la combinación de café con libros pues era una combinación muy bonita, y pues las personas, muchos de acá de pronto conocieron el lugar y fueron, y se hicieron cosas muy importantes en la ciudad de Bogotá. Creo que tanto para mí hay un mensaje como para las personas que fueron. Desafortunadamente pues no se pudo seguir, y hoy día, año 2021, esos libros pues están acá en nuestra casa. Igual los libros no son míos, le pertenecen al Eterno, le pertenecen a las personas, pero siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué tantos libros? Realmente pues tienen que tener un propósito, porque no puede ser que tantos libros tengamos y sean solamente para mí o para mi esposa. El Señor todavía está por responder esa pregunta que me hago todos los días, más sin embargo, en este último periodo, ya cuando estamos un poco asentados, esa palabra quiero que la tengan presente porque está relacionada con la enseñanza de hoy, y perdónenme si me tomo el tiempo, no sé cuánto tiempo tenga, ya llevo en la introducción ya 10 minutos, ya me fueron 10 minutos, pero espero me tengan paciencia, Moshe, no sé si tienen algún tiempo estimado para esto, pero pues era indispensable poderme presentar. Entonces, he estado estudiando, y la palabra, ya estando aquí asentados, en la palabra viene de la raíz sentar, que es yeshev, que se abrió un micrófono, creo. Bueno, ya. Entonces empezamos a indagar en los libros nuevamente con mi esposa, y nos hemos dado cuenta que el Señor está haciendo un trabajo primero con nosotros, con mi esposa y conmigo, para poder dar a otros lo que no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, básicamente, estamos en un proceso de aprendizaje. Estoy de acuerdo con Rab Shaul, que dice que entre más sé, menos sé. O sea, es increíble cómo dentro de estos maravillosos libros se encuentran muchas enseñanzas ocultas que no tienen nada que ver con la parte esotérica y mística pagana, sino que más bien afirman y ratifican las palabras de la Torá, las palabras de los profetas, las palabras de la Brit Hadashah.
Yo estudio desde toda la literatura, incluyendo los libros apócrifos, porque toda la literatura, algunos solamente se van por la Torá y eso es muy respetable, algunos obvian la Brija de Ashá, también es muy respetable. Nosotros nos hemos dado cuenta dentro del estudio de la Torá, ya cuando hemos pasado por un camino, que el propio Talmud, la Gemara, las adiciones de los Tosafot de Rashi, los diferentes rabinos a través de la historia, desde la época de los Tanaítas hasta los Aharonim, que son los últimos, todos aportan y todos apuntan al Mesías. Todos apuntan al Mesías, algo que nos decía el rabino Shapira constantemente en las enseñanzas de cualquier parashá. Busquen al Mesías en medio de la parashá, pero no solamente a través de la Torá. En esta misma parashá está la palabra Toratai, que quiere decir mis Torás. Cualquier persona diría, bueno, se equivocaron ahí. No, nada en la Biblia, ni una yud, ni una dagesh, ni cualquier vocal, ni cualquier nikudim, ni cualquier apóstrofe, cantilación, cualquier adorno de la Torá está allí porque sí, tiene una función y detrás de eso hay un mensaje específico. Entonces, es nuestro deber buscar y escudriñar como los sabios de Berea para encontrar esos hidushim, esas perlas preciosas, que no solamente se encuentran en la Torá, porque lo principal que encontramos siempre es la Brija de Ashá conectado con la Torá. Eso es lo básico. Cuando miramos la parte homilética, la parte exegética, la parte de las parábolas, las partes de analogías, eso lo encontramos en los diferentes niveles de estudio de la Torá. La palabra pardes, una palabra que hace mucho énfasis el rabino Shapira en su yeshiva, es Pashat para la P. Es como si estuvieran escribiendo PRDS. P para Pashat, que es la literalidad del texto. La R de Pardes, de la R que sigue, es el remes, las alusiones, la parte alegórica. Después está Drash, que es la parte de los Midrashim. Y por último, la letra S o la Samech, que es la parte oculta o la parte más interesante y a donde el Señor en estos últimos tiempos nos ha llevado con mi esposa. Hay una palabra en hebreo, la palabra sefarat, tiene las mismas letras del pardés, son las mismas letras. El sefarat, el sefardita, si no estudia la parte del sot, la parte de la cábala, la parte del zohar, queda otra palabra que se llama parat. Quiere decir, se vuelve un sencillo, un simple, y en una palabra un poco más despectiva, de la cual no me gusta usar mucho, se vuelve un tonto. Es decir, la palabra sefarat, que es la misma de Pardes, el acróstico que les acabo de decir de los niveles de interpretación, queda, si no estudia uno la parte esotérica, la parte mística de la Torá, se queda en un nivel básico. Es una invitación a todos ustedes el día de hoy, antes de comenzar la explicación, para la gloria del Señor, Bezrah Hashem, que así sea, una invitación a que busquemos o le preguntemos. Todo comienza con una pregunta. Señor, ¿qué hay aquí? En hebreo, ¿qué hay aquí? Preguntas. ¿Por qué? También. El Señor no se demora mucho en responder, créanme, porque cuando uno está buscando, el Señor responde. Muchas veces las oraciones no son respondidas porque nosotros estamos no preguntando, estamos diciéndole a Dios qué tiene que hacer. Y Él dice, ustedes piden pero no saben pedir. Entonces, hagamos las preguntas correctas para que el Señor nos guíe y podamos entrar en la profundidad de su palabra, que es a lo que debemos apuntar cada uno de nosotros. Bueno, escuché a Mario y bueno,
felicitaciones, Mario, por tener esta parashá. También creo que no solamente tu esposa y tú, sino de las personas que yo conozco, aquí también está Paola Zapata, que es su parashá. Es más, ella nos invitó hace unos años, hace 2 años, a su casa a hablar sobre esta parashá y yo no me acordaba. Es increíble la capacidad que uno tiene de borrar la memoria. No tenía ni idea de lo que había hablado ese día. Le tuve que decir a mi esposa, búscame el video de lo que hablamos ese día en la casa de Paola. Dese cuenta que cuando uno habla, cuando uno está dando una enseñanza, es muy fácil olvidarla. La práctica, el ejercicio de las mitzvot no está en lo intelectual, está en lo que hacemos en el día a día con las demás personas. Esa es la verdadera Torá, esa es la verdadera circuncisión del corazón. Porque des en cuenta que la parte intelectual finalmente se va, vuelve y llega, pero finalmente, si no estamos poniendo en práctica lo que aprendemos o lo que enseñamos, pues no estamos haciendo realmente nada. Me gusta mucho estudiar del Humash de Shem Tov. Es un Humash que de pronto muchos de ustedes lo conocen. Humash quiere decir 5, de ahí viene la palabra Hamesh, que es 5. Está relacionado también con Mashiach, que tiene las mismas letras. Es por eso que el servidor de la vela número quinta es el Mesías, cuando estamos en Hanukkah, o también cuando estamos en Sukkot, con la Hanukkah. El invitado número quinto es el Mesías. Está muy relacionado y para eso hay que aprender un poco de hebreo para poderse familiarizar con las letras, porque toda la Torá, su parte profunda, las mayores perlas preciosas están desde el lenguaje del hebreo, la lengua santa, la Shon HaKodesh. Con las letras se creó el universo, dicen, y él mismo dijo, Yeshua dijo, yo soy el Aleph y la Tav. Traducción del griego, yo soy el alfa y el omega. Yo soy todas las letras desde antes de la fundación del mundo. Y con esas letras el Señor hizo todo lo que ustedes ven, que es lo más básico, es el nivel más básico en el que estamos, el nivel dentro del judaísmo profundo, cabalístico, se conoce como Malhut. Es lo que vemos, que es realmente la luz de Dios en su mínima expresión. De ahí que nuestro objetivo sea subir niveles y no precisamente satisfaciendo los deseos de la carne, sino satisfaciendo y nutriendo el alma, la Neshama, con Torah, con el estudio de la Torah. Entonces, Parashat Toldot, como ya lo leímos a todos los lectores, felicitaciones y que el Señor los bendiga por esas lecturas, que sean segulot, que sean remedios espirituales para cada uno de ustedes. Ya les voy a leer la segulot y si no podemos avanzar mucho, dejemos hasta donde el Señor permita, por el tiempo. La síntesis de la parashá es la historia desde que nacieron los hijos de Ribka y Isaac, Jacob y Esab, hasta el suceso en que Jacob escapa de Esab porque lo iba a matar. Y finalmente le dice a dónde ir a la tierra de Padam Aram. Básicamente esa es la síntesis. Pero hay unos temas específicos, los cuales los voy a mencionar porque puede que alguno de ustedes no haya leído la parashá y no sepa de qué se trata. Lo voy a leer directamente de Shem Tov. El primer punto es la esterilidad de Ribka por 20 años y el rezo que hicieron para ambos para tener hijos. Segundo, la preocupación de Ribka, incoherencia en la conducta del bebé en su vientre, cuando se apretujaba, agitándose como si quisiese salir, cuando pasaba Ribka por un lugar de estudio de Torah y cuando pasaba por un culto idólatra. La respuesta del profeta fue que tenía 2 bebés en su vientre, con una trascendental historia futura para ambos. Ahí lo encontramos en la propia lectura de la Torah, cuando ella le pregunta a Dios y él le dice que 2 naciones habían en su vientre y que el mayor serviría al menor. La tercera, la parashá relata cómo los mismos padres en una misma gestación, bajo la misma educación,
crecen y tienen un hijo que es justo un sadik y el otro lo contrario, un rasha. Cuarto, el traspaso de la bejorá, de la primogenitura de parte de Saba a Jacob a cambio de un plato de lentejas. Quinto, una de las 10 hambres más graves de la historia que sucede. Dios le advierte a Isaac de no salir de la tierra santa, a esa santidad que había adquirido a través de la aquedad, del sacrificio, cuando se prestó voluntariamente para subir a que fuera sacrificado. La sexta, la extraña historia de los pozos de agua entre Isaac y los filisteos. Y representa, según la Kabbalah, sucesos importantes con el Beit HaMikdash, con el Santo Templo de Jerusalén, y que sucedieron. Yo pensé en un principio que el Señor me iba a llevar por este lado de los pozos, porque me mostró algunas cosas al principio. Pero cuando uno tiene unos planes, el Señor tiene otros, y los planes de Él son mayores que los de nosotros. Séptimo, el impresionante enriquecimiento de Isaac y el odio que causó a los filisteos, que le pidieron a él que se retirara del país. El octavo, la renovación del pacto entre Isaac y Abimelech. Este Abimelech no es el mismo Abimelech que está con Abraham, es el nieto de Abimelech. Entonces, para que sepan, pero es la misma historia. Él presenta a su esposa como su hermana para protegerla. Y igual se da cuenta y qué has hecho, y bueno, con diferentes palabras, pero básicamente fue la misma historia. El noveno, el casamiento de Saba a los 40 años, y dicen los jajamín, los sabios, que estaba tratando de emular a su padre, que se había casado a la misma edad, considerándose este un acto de hipocresía. El décimo, en la última parte de esta parasha, narra la impresionante e histórico suceso de las bendiciones que dio Isaac a Jacob creyendo que era Esab, con las consecuencias del odio eterno que ha provocado de Esab hacia Jacob. Y por último, el 11, terminando esta parasha, Jacob es ordenado por su padre escapar de su hermano en busca de ir para buscar a su futura esposa a la casa de su tío Labán. Hasta ahí, digamos, los temas tratados de esta parashá. Nosotros, inicialmente, como les dije ahorita, a mí me gusta mucho mirar las circunstancias que a uno le suceden en el día a día, porque uno se va dando cuenta, y eso es estar sensible o tener sensibilidad hacia la parte espiritual. A mí me gustan mucho las matemáticas, y a mí el Señor me habla mucho a través de los números. Cuando uno entra a la yeshiva, hay una clase completa con respecto a lo que es la gematría. Al ser el Señor haberme dado un don con respecto a los números, pues en esa área es que el Señor le muestra a uno muchas cosas. Entonces, soy muy observador, me gusta observar mucho, y observar mucho los números. A través de los números, el Señor, yo le dije: Señor, ¿de qué quieres que hable en la parasha? Acerca de los pozos, pensé que esa era la respuesta, por una serie de cosas que sucedieron, pero todavía no estaba seguro. Entonces, solamente voy a mencionar lo de los pozos, porque pues precisamente en la casa de Paola, cuando nos invitó hace 2 años, hablamos de los pozos. Y pues vi la enseñanza de nuevo y me pareció interesante. Claro que dije un par de errores ahí que toca corregir, porque están mal y son problemas estructurales, digamos, lo que no se pueden dejar así, es simplemente una edición que toca hacer. Pero digamos que la enseñanza como tal, para hacerles un resumen, y ese no es el tema de los pozos nos toca mucho a nosotros. ¿Por qué? En esta parashá, en Bereshit 26, capítulo 26, versículo 12, está hablando del nombre de la casa donde nosotros estamos. En esa gran hambre que el Señor trae sobre la tierra, dice Haaretz, el Señor le dice a Isaac que se vaya. Estoy haciendo el resumen de lo que dije hace 2 años, muy rápido. Y se va ¿a dónde? A la tierra de Gerar.
Como él le dijo que no saliera de la tierra de Israel, pues entendemos por lógica que no ha salido de la tierra de Israel. Digamos, está dentro de los límites de la tierra de Israel. Gerar, algunos lo sitúan en el Negev, en el desierto, otros lo sitúan más cerca de Jordania o Transjordania, por ahí abajito del Mar Muerto, un poquito en los límites de lo que se llama Cisjordania también, es una tierra. Hay que poner atención siempre a la lógica porque uno dice, bueno, si está en el desierto, ¿cómo trajo un cabrito y cómo trajo animales si estaban en el desierto, ¿no? Entonces uno empieza a preguntarse cosas. Entonces, Gerar, allí se va Isaac a Gerar y allí en Gerar empieza a cavar unos pozos y cada uno de esos pozos pues tiene unos nombres que le había puesto su padre Abraham. Pero, eh, ¿qué es lo que pasa allí? Lo que pasa allí es que los filisteos sienten envidia y sienten que Isaac se ha asentado. Por eso les decía que tuvieran presente esa palabra yeshev, que es de sentarse, asentarse. Es decir, ya no eran peregrinos ni advenedizos. Lo que hizo Abraham fue siempre andar de tienda en tienda. Él nunca se asentó en ningún lugar. Parece ser, en lo que dijimos hace 2 años, parece ser no, está en el texto. Dice, se asentó. La palabra que traducen ahí es habitó, pero esa no es la palabra correcta de traducir. La palabra quiere decir del verbo sentarse. Asentarse es cuando usted tiende carpa, coloca un estandarte, aquí está mi casa, y este es mi ganado, y estos son mis pozos. Esta fue la razón por la cual los habitantes de esta región, y bueno, y ahí produjo, porque dejé el otro tema inconcluso, lo de Mea Shearim, y ahí produjo cosechas Mea Shearim. ¿Qué quiere decir Mea Shearim? La traducción correcta, por cierto, es un barrio en Israel hermoso, de ultraortodoxo, pero ese no es el tema. Mea quiere decir 100, Shearim quiere decir puertas, pero otra traducción correcta es que Isaac cosechó en 100 medidas. Es decir, en medio del hambre, cosechó mucho más de lo que podía cosechar. Esa fue la gran virtud, el gran impacto para los habitantes de esa región, de Gerar, los filisteos, que dicen, este hombre ya se nos está volviendo como muy peligroso. Entonces en los primeros 2 pozos le piden que uno se llama Esek, enemistad, pero el segundo tiene aún más una connotación más peligrosa, que es Sidna. Sidna es la misma palabra, tiene las mismas letras de Satanás, de Satán. Ellos lo relacionan, los Jajamín, los Hazal, los sabios de Israel, con la destrucción del primer templo y del segundo templo. El primer templo, como ustedes ya saben, fue destruido por la bodázara, por la idolatría y por los pecados de inmoralidad sexual. El segundo templo, el pecado fue aún más grave y ese pecado tiene que ver con la misma palabra. Es la misma palabra en hebreo, sinat, hinam. ¿Qué quiere decir sinat? Que también es Satán, el odio sin fundamento, el odiar a las personas porque, pongámoslo al día de hoy, es por el conocimiento, por la manera como hacemos el ceder y por el nombre como pronunciamos y le colocamos las vocales al nombre sagrado, el tetagramatrón, al Yud Hei Vav Hei, por el tema de la vacuna, por el temas de actualidad, póngales el título que quieran, por el intelecto, por el ego. Esa fue la causa de la destrucción del segundo templo. Este pozo lo relacionan los rabinos con la destrucción del segundo templo. El odio gratuito, me dicen por acá.
Sí, es que, pero es que a veces uno gratuito ¿con qué será gratuito? ¿Gratis? El odio sin ningún fundamento, o sea, ¿por qué me odias? ¿Y por pensar diferente? ¿Sin causa? Sí, correcto, sin causa. Yo ahorita estoy hablando, pero yo quiero que ustedes participen ahorita, yo voy a sentar las bases de lo que quiero decir. El Señor nos mostró algo a través de la Brija Shah, que ya lo he venido tocando desde tiempo atrás, pero el Señor otra vez hoy lo trajo. Y ese es el tema en el que quiero que ustedes participen, porque no quiero que esto sea una charla magistral y en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces, el tercer pozo precisamente sucede cuando Isaac hace algo. ¿Qué hace Isaac? Se mueve del lugar. Él estaba como en la montaña de Gerar y se mueve al valle de Gerar. Es decir, se movió unos metros, unos kilómetros, un par de kilómetros. Y en ese mismo instante cava otro pozo. Y ese pozo se llama Rehobot. Espacios amplios. Pero no fue sino hasta que Isaac les tranquilizó, trajo shalom a los corazones de los filisteos. Y pongámoslo nosotros en nuestra perspectiva de vida, cuando nos dicen o nos dijeran algo semejante. ¿Seríamos nosotros realmente capaces de ceder por el bienestar de otro? ¿No por el bienestar propio? Tenemos la capacidad de decir, mi hermano, tranquilo, yo me muevo para allá, no te afanes, yo hago esto, lo otro. Yo pregunto y les voy a responder, ahora quiero que ustedes me digan más adelante. La tendencia del ser humano es a proteger lo que es mío. Lo que es mío, y esto es mi, o me. Ese es el pecado mayor que estamos viviendo en este tiempo. Por eso dijo el rey Salomón que lo que ya pasó va a volver a suceder, porque todo esto es cíclico. Los tiempos de Noah no tenían nada que ver con la inmoralidad sexual. Los tiempos de Noah se parecen más al segundo templo, a la destrucción del segundo templo. Cuando Noah, como ustedes recuerdan bien, la semana pasada yo hice la intervención de que Noah, no, la semana pasada no, perdón, en la Parashá Noah, cuando me invitaron, recuerden que yo les dije que Noah no había predicado, no había llamado a las personas a hacer teshuvá o a hacer un tikkun, un arrepentimiento, una rectificación. Simplemente empezó a construir el arca en obediencia al Señor. Estoy retomando lo que dije esa vez. Pues ese es el tiempo que estamos viviendo, que no está relacionado con sodomía o con... que sí, hay una perversión total ahorita en la sociedad mundial, con toda clase de anarquía y pecados de todo tipo. Pero el pecado por el cual fue destruido el templo fue por la indiferencia entre las personas. Entonces, así como en los tiempos de Noah, también Lot se encontraba solo en Sodoma cuando llegaron los ángeles. Y prácticamente, por mérito de Abraham, es que es sacado de su solitud, de estar solo y creyéndose que era el último habitante sobre la tierra. Un caso muy similar al de Noah, donde hay un pequeño grupo de personas que creen que son los únicos, o la última Coca-Cola en el desierto. El Señor nos creó y nos diseñó para cohabitar en comunidad, en una unidad común. Por eso este tema del distanciamiento social y este tema de querernos apartar y silenciarnos no tiene nada que ver con la Biblia, y no me voy a entrar en temas de medicina ni de política, sino solamente y estrictamente la manera como el Señor nos creó. Seres totalmente sociales, que necesitan abrazos, que necesitan besos, que necesitan caricias, que necesitan palabras. Emet, Adonai Elohim Emet.
Así nos creó el Señor, no para estar aislados, lejos del sol, lejos de las multitudes, asustados, llenos de miedo. Ese es el tiempo que estamos viviendo, los tiempos de Noaj, los tiempos de Lot. Y por eso es una señal de que el Mesías está avistándose en el horizonte. Hay muchas otras señales, pero todo apunta en que se está configurando la venida de nuestro Mesías. Desde el punto de vista cabalístico, la rectificación de las almas aquí en la tierra es un mérito de cada persona, y cuando se complete en la totalidad del remanente que él solo conoce, va a venir el Mesías. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la gente cree que la salvación es una salvación masiva de personas. Es un remanente los que vamos a disfrutar del privilegio de estar con nuestro Mesías, Yeshua, en el Beit Hamikdash, en el tercer templo, en Rehobot, para que nos enseñe Torah por 1000 años, que para él es un día, pero es única y exclusivamente para guardar un Shabbat, que se llama el Shabbat milenial, el Shabbat del Mesías. Y ahí nos va a explicar todas y cada una de las palabras y los versículos difíciles de la Torah, de los profetas, de la Bihasha, del Talmud, del Zohar, de la Cábala. Nosotros solamente somos aprendices, pero vamos en un camino y la salvación se construye. No podemos solamente conformarnos con lo básico. Tenemos que indagar, y en la medida que indagamos más, el Señor trae más luz, porque Él va quitando capas que se llaman clipot, cáscaras, que nos impiden que la luz penetre a través de los filtros que Él dejó, porque Él dejó un sistema de filtros en el cielo. Y para no adentrarnos en temas mucho más profundos, para eso es el árbol sefirótico, el árbol de la vida. Precisamente las sefirot son filtros de un cuerpo cósmico en el cual la luz del eterno Ein Sof, el eterno, el absolutamente otro, manda su luz, porque si Él mandara su luz directamente a nosotros como vasijas, se rompen totalmente, porque no tenemos la capacidad. Es en su misericordia que Él crea este sistema de filtrar la luz para que nos llegue un poquitico aquí a este reino donde estamos. Lo que nosotros vemos no es ni el 0,0000001 de la realidad. Es simplemente una ilusión óptica lo que vemos. Nosotros debemos elevar el alma, como lo dijo Rab Shaul, el alma está dispuesta, pero el cuerpo es débil. Satanás no es un ente exterior, aunque sí lo es. El Satanás interno es más peligroso que el Satanás externo, porque ese es lo que se conoce como el Yetzer Hará, la inclinación al mal, que nos está diciendo, como la serpiente le dijo a Eva: ¿en verdad que Dios te dijo que no comieras de ese árbol? ¿En verdad Dios te dijo que no profundizaras en el Zohar o en la Cábala porque te vas a volver loco? Depende, es que depende en el nivel que usted se encuentre. Para eso hay que hacer las preguntas, como empezamos en esta charla, que se nos está extendiendo demasiado. Pero Baruch Hashem, sea para la gloria del Señor, y espero que sean ministrados seamos, porque el principal soy yo, quien he sido ministrado con esta invitación de Moshe y su querida comunidad. Entonces, ya toqué el tema descartando el tema de los pozos. Me estoy saliendo del libreto totalmente. Nosotros también decíamos que había la posibilidad de que Esaú se hubiera arrepentido. Y recuerdo que fuimos a Génesis 26 y miramos las esposas de Esaú, y me acuerdo que de esa enseñanza la tomamos de un precioso ministerio que está en Estados Unidos que se llama Aleph Beta, y del cual fuimos grandemente bendecidos. Unos hidushim impresionantes, eso también aumentó nuestro deseo de buscar. Pero recuerdo que allí, cuando miramos los nombres de las esposas de Esaú, que están en Génesis 26, las cuales no coordinan con las de Génesis 36, y cualquiera diría, ¿son otras?
¿Son las mismas tres? ¿Qué quiere decir? Curiosamente, hoy buscando en la parashá, una de las esposas de Esaú se llama Yehudit Ben Beri. Ustedes se dan cuenta de lo que es esto, por eso el hebreo es tan importante. No sabemos por qué quedó en el texto ese nombre, Yehudit Ben Beeri. ¿Saben cómo se escribe pozo en hebreo? Beer, como cerveza, beer. Beer, exactamente igual, B-E-E-R. Eso quiere decir pozo. Yehudit tiene la misma letra, quiere decir la judía hija del pozo. Ese era uno de los nombres de la esposa de Esaú. ¿Para, ¿Para qué quedó eso consignado en la Torá? Pero más aún, otro nombre de la tercera esposa, que ese sí fue, y ustedes lo buscan y lo van a encontrar, Mahalat. La raíz de una palabra en hebreo siempre se toman tres palabras y eso es lo que determina la raíz de, como cuando usted tomó clase de gramática. En el español también hay palabras que tienen la raíz. En el hebreo se toman tres letras, tres consonantes, que se conocen como shoresh, raíz. La raíz de la palabra Mahalat, que es la tercera esposa de Saúl, de Sab, es Mem Het Lamet. Mejal. Esa palabra quiere decir perdón. Mejalá quiere decir perdón. Nosotros decíamos en ese momento que quizás Esaú se arrepintió. Leíamos hace unas horas, estábamos leyendo la Brija Hashá, y la Brija Hashá misma nos dio la respuesta de que para Esaú fue demasiado tarde haber vendido su Bejorá, su primogenitura, aunque lloró y esas lágrimas fueran tomadas en cuenta para que su padre también le diera una bendición. Una bendición no como él la quería, como la de Jacob, pero que finalmente fue una bendición. Esab está asociado con el mundo. Esab está asociado con un hombre que era aguerrido, rojizo, que le brotaba de la sangre, que era sanguíneo, salía a casa, hacía lo que quería. Pónganlo en la perspectiva de la vida en la que estamos. El hijo que se le hace lo que se le da la gana y sin embargo su papá lo quiere. ¿Por qué dice Isaac amé a Esaú y Rebeca amé a Jacob? Porque según el Zohar, vienen de la misma línea. Acuérdense de una cosa. Dios es justo, el lado izquierdo, justo en el árbol de la vida, la parte de Geburá, rigor, riguroso, justo, pero Dios también es la parte derecha, Abraham, Hesed, bondadoso, misericordioso. Por lo tanto, Abraham venía del lado derecho de la bondad, su padre, e Isaac venía del lado, igual que Rebeca, del lado izquierdo, del lado de lo riguroso. Póngalo en esta persona que es aguerrida, puede ser desde el aspecto físico, puede ser aguerrida, pero desde el aspecto administrativo, puede ser una persona que es psicorrígida, una persona que es rigurosa, que es tiene que ser todo así, 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 así. Y si no es así, pues no se sale. La misma Ribka y las matriarcas, bueno, el Ribka estaba en este lado. Y Isaac también estaba en este lado. Entonces este hombre salía de casa, hacía lo que quería. Dicen los Midrash que el mismo día que le vendió la primogenitura a su hermano Jacob, él venía de matar a Nimrod. Y ese mismo día había muerto su padre Abraham. Por lo tanto, su abuelo, perdón. Entonces, dése usted cuenta por qué el Señor dice, y para ya empatar en la charla como tal y darle la oportunidad a todos ustedes para que nos bendigamos unos a otros.
Y ahí es cuando leemos en el libro de Malaquías y en Romanos 9, a Jacob amé, pero aborrecí a Esaú. ¿Por qué? ¿Por qué amé? ¿Por qué? ¿Por qué lo amó? Porque tenía cosas en común y ese es el padre que se identifica más con un hijo y no le ha pasado a usted en su familia que gravísimo que un padre quiera más que a un hijo que a otro. Aunque eso casi que es inevitable porque se ve a leguas, tiene que suceder, es con la única razón de que tanto el que viene en la matriz, en el vientre, tanto el que patea cuando va a la sinagoga, como que el que patea cuando están en el culto de idolatría, los dos puedan rectificar para llegar a un balance. Y el balance de Jacob, porque es la columna central, es Tiferet, es el esplendor. Por eso Jacob se le concedió el gran don de tener y ser el padre de las 12 tribus de Israel. Porque fue en él que fue balanceado, ni para un lado ni para el otro. Porque también es muy malo ser bondadoso al extremo y muy malo ser riguroso hacia el otro. Fue a través de Jacob que realmente se pudieron producir las 12 tribus de Israel. Entonces, vemos en el texto que tanto uno como el otro tenían que rectificar. Tanto Jacob como Isaac. Y ya les voy a decir Jacob por qué. Esaú, Esaf. ¿Ustedes creen que verdaderamente el padre estaba ciego y no sabía lo que estaba pasando? Está todas las interpretaciones alegóricas de que la ropa que tenía Jacob era el traje que el Señor le había dado a Adán y Eva en el Gan Eden, en el jardín del Edén, y después fue pasado a Nimrod, y después de Nimrod, cuando lo mató, Esaú se lo puso, y entonces ese era el olor de las manzanas sagradas, cuando lo leemos, del jardín del Edén. Y por eso lo reconoció. ¿Ustedes creen verdaderamente si había una persona que no era realmente ciega, era Isaac? En el texto en el hebreo se da usted cuenta de que él le dice, ¿quién eres, hijo? ¿Quién eres? Les estaba preguntando por su identidad. ¿En qué andas, hijo? ¿Qué hay de tu vida? Eso era lo que les estaba diciendo. Tanto a Jacob, deja de tener tanto miedo. No te paralices. Les estaba inquiriendo sobre su actualidad, su vida emocional. Y por eso le dice también a Jacob, ¿en qué andas tú? Es imposible poder suplantar por más disfraz y por más cosa que hubieran hecho. Si él le dice, la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaf, es porque él sabía. ¿Le cambió la voz y no se dio cuenta? La voz estaba relacionada con Jacob porque él iba a la yeshiva de Shem y Eber a estudiar Torah y todo lo que él hacía lo hacía con su boca. Brajá, bendición. Las manos son de Esaf porque están relacionadas con la carnalidad, con la caza, con coger todo por la fuerza y conseguir las cosas al costo que dé. Él sí sabía quién eran sus hijos y por lo tanto sabía exactamente a quién iba a bendecir. Y el que le pone el nombre de engañador, Jacob, es Dios, Adonai. Adonai le coloca el nombre de Jacob, el engañador. Y ahora les voy a mostrar algo muy bonito. Antes de llegar a Romanos 9, se los voy a decir ya. No sé si yo pueda compartir algo acá. Creo que acá lo puedo compartir. Presentar ahora, ¿cierto? Me imagino. Tu pantalla completa. Una ventana, una pestaña. ¿Cuál de los dos? Dale clic a la donde dice pantalla completa. Tu pantalla completa. ¿Ahí la ven? Espera un segundo. No. Ah, espérate, ya. Y ya, ¿ahora sí la ven? Ahí. Ahora sí, ahora sí. ¿Dónde está? Aquí. Ahí ven, la diapositiva de Word. Sí. Jacob, Esaf, Talón. Ok. Pongan, recordemos el pasaje de Génesis 3:15.
donde dice el famoso pasaje de la serpiente. Está escrito en rojo en mi Biblia. Estamos hablando del Antiguo Testamento, de la Torá. Yo tengo una Biblia que me gusta mucho, que es de traducción del arameo al español, que es la Biblia Peshita. Todas las Biblias tienen errores, no se vayan a devanar los sesos por eso. Lo único que no tiene error es el hebreo. O sea que es una invitación a que estudiemos hebreo. Y yo no sé mucho, pero ahí voy. Pero bueno, entonces ahí el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis dice, está hablando de la serpiente y la está maldiciendo, ¿no? Desde el 14 dijo, luego dijo Adonai a la serpiente, debido a lo que has hecho serás más maldita que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y todos los días de tu vida comerás polvo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella hollará tu cabeza y tú lo herirás en el talón. O sea, aquí está hablando de quién va a herir, quién va a herir a quién en el talón. Está hablando de la serpiente, y está hablando de la cabeza, y está hablando del talón. Pues vean, hermanos, acá en el hebreo, esa perla la encontré hoy. Y esto no está en ningún libro, no está en ningún lado. Esta perla la encontré hoy precisamente por lo que les acabo de decir. Cuando uno se está familiarizando con el hebreo, pues uno va y busca la palabra en hebreo cómo se escribe. A veces ya hay palabras que uno ya las sabe escribir porque se le familiarizan, como shalom, como, bueno, varias, que son corticas, fáciles. Las demás va y las busca en la Biblia. Entonces, Jacob se escribe con la letra Yud, con la letra Ain, con la letra Kuf y la letra Bet. Si lo ven aquí en la parte de arriba, la palabra Esaú, se escribe con la Ain, la Shin y la Bab. Y la palabra Akeb, que es talón, se escribe con la letra Ain, Kuf, Bet. ¿Sí? ¿Correcto estamos? ¿Me replican, porfa? Sí, señor. Bueno, aquí lo que les quería traer es algo muy bonito y, y que creo que estoy empezando por el final de la película, pero es importante. Jacob, Yeshua, se escribe exactamente como se escribe Zap, pero le falta una letra. Le falta la letra Yud. Lo sé porque Yeshua lo veo aquí todos los días en nuestro logo de Mercaba Café. No lo traje, sí, está acá abajo, perdón. No lo había bajado. Yeshua es Yud, Shin, Vav, Ain. Si ustedes ven Esab, está la Ain, está la Shin, está la Vav. Le falta una letra, la Yud. Esto es un Hidush que el Señor me regaló. ¿Y qué quiere decir lo siguiente? ¿Qué le falta a Esab para que no sea como estopa quemada por el fuego? Como dice el profeta. Le falta la Yud. La Yud siempre está relacionado, el valor numérico de la letra Yud es 10. El principal texto relacionado con el número 10 en la Torá se conoce como el Aseret Hadivrot, las 10 palabras que fueron dadas en el monte Sinaí. Es decir, a Esab le falta, para poderse acercar a Yeshua, le faltan los mandamientos. Le falta la Yud para poder hacer su tikkun. ¿Y qué queda cuando le quitamos la Yud a Jacob? Queda el talón. ¿Quién le va a estripar el talón? ¿Qué representa el talón? El talón representa la parte más baja de nuestro cuerpo, el nivel más bajo espiritual. Yeshua bajó a la profundidad del abismo para subir al cielo. Mis hermanos, para poder ascender hay que descender. A veces nosotros tenemos que llegar a lo más bajo, al talón, para poder recibir, en algún momento de nuestras vidas, recibir la Torá, los mitzvot, los mandamientos, las 10 palabras del monte Sinaí,
para corregirnos como Esap y podernos acercar a Yeshua. Ese Hidushim les quería traer. Perdón, yo lo cierro acá. Stop sharing. Listo. Yo sé que es un poco complejo, de pronto para ustedes, los que no conocen el hebreo. Pero si el Señor me está poniendo a decirles esto el día de hoy es por algo. Porque detrás de la superficialidad de la Torá hay un océano de perlas que realmente solo se pueden encontrar si nos adentramos en ese océano. Así como se tiró Nachman, se me olvidó ya el nombre, al mar. ¿Por qué se abrió el mar? Dios dice que Él no responde las oraciones. Él le dijo a Moshe, ¿qué haces aquí? Marche, hágale. Usted tiene el poder de que yo lo bendiga, pero tome acción, la azot. Hay veces nos quedamos estáticos y no nos conformamos solamente con la charla de X o Y y nos volvemos muy complacientes con la carne y no alimentamos el espíritu. El espíritu es el que da vida. Y créalo o no, mis hermanos queridos, cuando el espíritu gobierna, la carne se tiene que someter. No hay de otra. Y hay algo mucho más importante. Los que dicen ser nuestros enemigos, usted no va a convencer a nadie con el que usted tenga rivalidad mandándole regalos. Por eso los regalos no los aceptó ni siquiera Esaú. Usted va a convencer a alguien cuando usted está agradando al Padre. El Señor le quita ese estorbo del camino. Y el que lo odiaba a usted, ahora lo va a querer. Es un concepto mucho más elevado. A veces pensamos que tenemos que ir a pedirle perdón a alguien y ni siquiera sabemos cómo. Pero es que tenemos dentro de nosotros mismos, no tenemos luz. Entonces sí, no vale la pena a veces hacer algo cuando ni siquiera entendemos lo que estamos haciendo. Eso se los digo por experiencia, porque en mi familia lo hemos visto en carne propia cuando nos hemos adentrado en el estudio de la Torá. Por eso la Torá Yeshua, la carne, que se hizo, el verbo que se hizo carne, perdón. Yeshua es toda la Torá, Yeshua es toda la Tanaj, Yeshua es todo. Él está desde antes de la fundación del mundo. Él es el Aleph y la Tab. Rápidamente Romanos 9. Vamos a leerlo rápidamente. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que pertenecen a Israel son Israel, ni todos ellos son hijos por ser de la descendencia de Abraham, porque se dijo, en Isaac será llamada tu descendencia, en Isaac. Es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que son los hijos de la promesa, los que son considerados descendencia. Ya que esta es la palabra de la promesa, que en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solamente esto, sino que también Rebeca, al tener intimidad conyugal con uno, nuestro padre Isaac, previo al nacimiento de sus hijos, sin que hubiera hecho ni bien ni mal, la elección de Dios fue dada a conocer de antemano para que permaneciera. La elección de Dios. No por las obras, sino por aquel que hizo el llamado. Porque se dijo, el mayor será siervo del menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. He aquí que Moshe también dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así pues, no depende del que quiere ni depende del que se esfuerce, sino depende del Dios de misericordia. Porque según la Escritura, Él dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar por medio de ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Conclusión de esta Parashat Toldot. Este es el tema al que el Señor nos mostró
y cuando me hizo hacer una U de 180 grados, para no hablar de los pozos, sino hablar de esto. Claramente aquí vemos las palabras en esta carta a los romanos de que nosotros, el Señor nos dio libre albedrío. Es algo que está por toda la Biblia. Le dio al libre albedrío a Adán y a Java. Ellos tomaron una decisión. Y a todos y cada uno de los personajes bíblicos, de los que conocemos, todos, no hay nadie que no haya tenido libre albedrío, o si no se hubieran creado robots. ¿Qué pasa allí? El Señor nos deja tomar decisiones. Una vez pasamos el punto de no retorno, como al faraón, el Señor nos usa como vasos, no como vasos para injusticia, vasos para otros usos. El Señor ya sabe de antemano, porque Él es omnisciente, quién va a fallar. Pero Él siempre nos deja la oportunidad de tomar la decisión. Por eso, en una familia hay, como en la familia de los dos grandes patriarcas, Isaac y Ribca, hay dos naciones, uno torcido y el otro bueno, el padre de las 12 tribus de Israel. Asimismo, en nuestros hogares encontramos hijos que son diferentes, a pesar de que ni siquiera habían recibido educación, dice ahí, ni siquiera habían salido del vientre de la... Y ya salió uno malo y el otro bueno. Asimismo encontramos en nuestras familias hermanos que somos muy diferentes, pero es nuestra capacidad y la madurez espiritual que tengamos para nosotros ser como Jacob, que pueda balancear a los dos hijos y no beneficiar a uno más que al otro. Por eso nosotros, finalmente, a través de Yeshua, que se encontró con la samaritana, le dijo: ¿acaso tú eres mayor que nuestro patriarca Jacob, quien nos dejó estos pozos? Pues Yeshua le dijo: el que venga a mí jamás tendrá sed, porque Yeshua lo reúne todo. Él sí es todo. Aunque Jacob es balanceado, tiferet, esplendoroso, no toma parte ni para un lado ni para el otro, Yeshua lo reúne todo. Por eso Él es el principio y el fin. Mis amados hermanos, los hijos de Esab van a ser destruidos. Esab no es una estirpe de familia, no es una raza. Esab es un estado caído. Y sí, el Señor va a destruir a Esab, a los que estén caídos, en la medida que nosotros podamos balancear el amor, tampoco ser tan rigurosos, tampoco tan bondadosos, y podamos a través del amor balancear con nuestro prójimo y aceptar que somos diferentes. Así nos trajo Dios al mundo, por eso lo dijo. Yo creo las vasijas, y la vasija no le puede decir al alfarero cómo debió haberlo creado. Tenemos que tener la capacidad, y este es el mensaje para cerrar, de poder ser mediadores, como lo fue Yeshua cuando medió por toda la humanidad, a pesar de que la gran mayoría lo quería matar. Espero que hayan sido bendecidos con esta charla. Ahora sí escucho sus comentarios, opiniones, tomates, todo lo que quieran. Y Baruch Hashem, toda la gloria para el Señor. Kol Tov.